Dios en el verso 4, Jueces capítulo 4, capítulo 13, perdón, y verso 4 al 5. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que no pudieron estar el martes. Gloria al Señor, que ya hoy están con nosotros. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios, hermanos, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar Israel de mano de los filisteos. Vea usted, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Agradecemos, Señor, este momento maravilloso que nos has permitido, Señor, estar en tu casa para poder adorar y bendecir tu nombre. En esta hora, Señor, queremos pedirte que seas tú, Señor, dirigiéndonos en todo lo que hemos de hacer, Padre amado. Danos, Señor, la palabra correcta, Señor, para lo que tú tienes esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que te glorifiques, que salve las almas, redarguye, reprende, exhorta, habla en nuestra vida, Padre eterno. En tus manos ponemos, Señor, nuestra vida, y que seas tú hablando, Señor, y alcanzando la vida para el cual ese es el propósito de la predicación. Que tú salves las almas, que tu palabra corra y sea glorificada. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra. En el nombre de Jesús, que podamos predicar con denuedo, que podamos predicar con libertad tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Y estaré predicando por el tema: diga el fuerte, débil soy. Aunque usted oye esa frase como al revés, porque en Joel capítulo 3 y verso 10 dice: diga el débil, fuerte soy. Pero la frase esa que yo le cambié es porque quiero hablar acerca de Sansón. Vean cómo dice la escritura. Joel capítulo 3 y verso 10 dice: diga el débil, fuerte soy. ¿En quiénes somos fuertes? En Cristo. Pero Sansón, vamos a estudiar a Sansón. Sansón, recordemos que Sansón era fuerte. Él fue destinado, gloria al Señor, para salvar al pueblo de Israel. Recordamos que Sansón era un hombre lleno de fuerza físicamente. Nadie podía vencerlo. Peleaba contra muchos o miles de hombres y salía vencedor porque tenía una fuerza extraordinaria. Pero a Sansón se le olvidó que la fuerza que él tenía venía de parte de Dios. Amén. Por eso le puse el tema: diga el fuerte, débil soy. Porque todo lo que nosotros podamos alcanzar y todo lo que nosotros podamos hacer en las manos del Señor, la gloria y la honra siempre serán para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Que a Sansón se le olvidó. Por eso le puse el tema: diga el fuerte, débil soy. Y Sansón no pudo decir eso. Sansón creía que todo lo que él hacía se había llenado de ego, se había llenado de orgullo. Y usted ve en la historia de Sansón, nunca se oye mencionar, bueno, tan solamente 2 veces. La vez que mató a 1000 hombres con una quijada de un burro o de un asno, y que quedó cansado, clamó al Señor. Esa es la primera. Y la otra
y clamó porque se sintió morirse de sed. Y la otra fue a lo último de la historia de Sansón, que él clamó a Dios, buscó a Dios. Cuando ya le habían sacado los ojos. Pero eso en el transcurso de la predicación estaremos tocando, si nos alcanza el tiempo, gloria al Señor, porque aquí hay mucha tela que cortar. Vea usted el nacimiento de Sansón. En el capítulo 13, los hijos de Israel volvieron a hacer, ¿qué dice? Lo malo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Que dice que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo. Y como volvió a hacer lo malo, ¿quién los entregó a los filisteos? El mismo Dios entregó al pueblo de Israel en las manos de los filisteos. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo o volvieron a hacer lo malo. El libro de Jueces está lleno de hombres que el Señor levantó, gloria al Señor, para poder libertar al pueblo de Israel. Por eso nosotros vemos que en los jueces el que gobernaba allí era Dios. Pero cuando Dios levantaba a un libertador, el Señor lo levantaba como Gedeón, que también libertó al pueblo de Israel, y muchos más, como Débora y otros. Pero al final de que Dios le daba la victoria, volvían a hacer lo malo. Oiga bien, volvían a hacer lo malo. Entonces, cuando Dios ve que el pueblo de Israel está en apuros, está afligido, dice que el Señor manda a un ángel, y ese ángel llega hacia una mujer que la palabra no dice su nombre, pero la conocemos acá como la esposa de Manoah, una mujer estéril que no podía tener hijos. El Señor se fija en ella y manda a un ángel, y a esta mujer se le aparece el ángel y le dice a esta estéril y que nunca había tenido hijos, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oiga bien, a ella se le da el privilegio, una mujer que no había tenido hijos, ella era estéril, se le da el privilegio de que ella tenga un hijo. Se le aparece un ángel, pero era con el propósito de que este niño salvara al pueblo de Israel, porque estaban aprietos. Los filisteos gobernaban sobre ellos, estaban bajo el mando de los filisteos. Dios se acordó de su pueblo y viene y mira a esta mujer que es estéril, manda a un ángel y le dice: tú eres estéril, nunca has tenido hijo, pero ahora tendrás un hijo. Pero este hijo que vas a tener será nazareo. Era devoto nazareo. Pero para que usted me entienda, vamos a buscar en Números capítulo 6 y verso 1. Vamos a ver qué es lo que es el voto nazareo, para entenderlo, que iba a ser un hombre apartado, santificado para Dios, para cumplir el propósito de Dios. Vea usted, dice, el voto de los nazareos está como tema en el capítulo 6 en el libro de Números.
En el verso 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Oiga lo que es el voto nazareo: para dedicarse a Jehová. En el verso 3 dice: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareo, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo de voto de su nazareo, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sea cumplido los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuanto muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareo será santo para Jehová. Quiere decir que el niño Sansón, este niño le dice: no tomará vino ni sidra, no podía acercarse a muerto, no podía ni tocar muerto. Oiga bien, y también que la navaja no iba a pasar por su cabello, se iba a dejar crecer el pelo. Eso es lo que es el voto nazareo. Era apartado para Jehová, iba a ser santo para Jehová, apartado para él, con el propósito de que salvara a Israel. Esas fueron las indicaciones que se le dieron a la madre de Sansón y al papá, que se llamaba Manoah. Ahí nosotros podemos ver que hay requisitos para este niño. A la mujer se le prohíbe también que tomara vino y sidra y que cuidara de este niño. Gloria al Señor. Eso es lo que es el voto nazareo. Pero vemos nosotros en el verso 4 y 5 que le hace estas referencias y le da unos requisitos, unos mandatos para que ellos guardaran y cuidaran del niño, para que él no se contaminara. Estas eran específicamente las indicaciones que se le habían dado. Oiga bien, en el verso 24 al 25 dice la escritura: y la mujer dio a luz al hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Oiga bien, desde niño empezó el espíritu a manifestarse en él. Un niño increíble, con una fuerza increíble. Nadie en esta tierra he oído yo que haya tenido una fuerza como la que tenía Sansón. O sea, Dios había visto la aflicción de su pueblo y consagra a un niño y aparta desde el vientre de su madre para que este muchacho pudiera libertar al pueblo de Israel. Vemos aquí que ya el niño le es nacido y el Espíritu Santo empieza a obrar en él. Por las razones espirituales, la madre de Sansón recibió instrucciones de no beber vino ni ninguna bebida fermentada o que contenga alcohol durante el tiempo de su concepción y embarazo. La ciencia médica moderna aconseja lo mismo por razones físicas, y el desarrollo de un bebé puede ser afectado por la ingestión de alcohol durante el embarazo. Gloria al Señor. Por eso que cuando el Señor aparta
a este muchacho como lo hizo con Jeremías. ¿Se acuerdan que desde pequeño le dijo, verdad? ¿Qué dijo Jeremías? Yo soy niño, ¿verdad? Y yo no puedo hacer a lo que me estás mandando. No digas yo soy un niño, le dice el Señor. Pero ya el Señor, con el propósito que lo aparta, es para que salve al pueblo. Ahora vemos nosotros en el capítulo 14 cómo empieza la trayectoria de un hombre que Dios había designado para libertar a su pueblo. Y aquí vamos a empezar a ver cómo es la decadencia de Sansón, para lo cual él había sido destinado para libertar. Vamos a ver que él terminó en las manos de una mujer, y todos la conocen, Dalila. Amén. Así que diga el fuerte, débil soy. Sansón, nosotros sabemos que Sansón era fuerte, ¿verdad? Todo el mundo conoce, los niños conocen esta historia. Y yo he oído algunas predicaciones de gente reconocida hablando de las hazañas que hizo Sansón. Pero yo quiero enfocarme en los requisitos que le dieron a Sansón. No podía tomar vino, ni tomar sidra, ni tocar ningún muerto. ¿Verdad que sí? No podía mezclarse con los filisteos, no podía mezclarse con otro pueblo. Él era apartado, él era santificado para Jehová, porque tenía voto Nazaret. Y poco a poco él fue perdiendo los votos que él tenía como Nazaret. No podía él perder cada uno de sus votos, los fue perdiendo. Y al final nosotros sabemos lo que le sucedió. ¿Por qué? Porque se creía fuerte, se creía grande. No había hombre sobre la tierra como Sansón. Por eso él era, hermano, fuerte. Pero por eso le puse el tema: diga el fuerte, débil soy. Porque todo lo que él tenía, toda la fuerza que él tenía, no provenía de él, sino que el Espíritu venía sobre él y hacía grandes hazañas. Pero él, hermano, él se creyó todo eso, que era por él. Oiga bien, en el capítulo 14, la Biblia dice: descendió Sansón a Timna, y vio en Timna a una mujer de las hijas de ¿quién? De los filisteos. Que dice que ya, usted ve cómo empieza Sansón, su trayectoria, cómo empieza, bien o empieza mal. Ya el Espíritu estaba en él, ya esa fuerza ya él tenía, ya había sido designado para libertar a Israel. Pero como vemos en el capítulo 14, dice que descendió. Esa palabra importante, descendió a Timna. ¿A dónde? Descendió a Timna, y ahí vio a una mujer filistea. Oye, y ahí vio a una mujer, hija de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomaré esta por mujer, porque ella me agrada. Ven aquí, ponga atención, hermano, porque acá hay mucha tela que cortar. Porque muchos se enfocan en las hazañas que hizo Sansón, pero yo me enfoco más en los votos que él perdió, dándole la espalda a Dios. Amén. Así que vemos cómo empieza Sansón su trayectoria.
descendió y vio a una mujer. Ahora usted va a entender al final. Yo sé que no nos va a alcanzar esto, pero vamos a estudiar a Sansón. Al final nosotros vemos que cuando él es apresado, le quitaron, le sacaron los ojos. Ahora, ¿qué dicen que vio aquí? Dicen que vio a una mujer de los hijos de los filisteos. Usted tiene que entender esto. ¿Por qué le sacaron los ojos? Dicen que vio a una mujer de los hijos de los filisteos y la tomó por mujer. Su papá y su mamá sabían que él era nazareo, que él no podía hacer esa mezcla, que él no podía tomar una mujer que era filistea, que era idólatra, que era mundana, que era pagana, para mezclarse con alguien que Dios había apartado, que había separado, que él iba a ser santo. ¿Para qué? Para que él libertara, llevara el propósito de Dios, para que libertara a Israel. Pero él empezó a mezclarse. Le gustaban las filisteas. Le gustaban las filisteas a Sansón. Y aquí vemos en el capítulo 14 que él descendió. Ya cuando va descendiendo, va descendiendo. Eso es como volver atrás, volver al mundo. Me voy a dar una vuelta ya al mundo. Voy a dar una vuelta a ver quién me gusta. Se fijó en una impía, en una filistea. Oiga bien, y ahí descendió y la tomó por mujer, dice la escritura. Se mezcló con una impía. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sansón, en el verso 14, en el verso 6, perdón, ahí mismo en el capítulo 14, dice la escritura: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después, cuando dice agradó, esta mujer agradó a Sansón, quiere decir que ahí fornicó. Y dice, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomando en su mano, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a sus padres y a su madre, les dio también a ellos que comiesen más. No les encubrió que había tomado, es más, dice que les encubrió que había tomado de aquella miel del cuerpo de león. ¿Cómo era el voto nazareo? Poco a poco Sansón empezó a perder los votos nazareos. Acabamos de leer en Números capítulo 6, y también el ángel habla a la mamá de Sansón diciendo que él no podía tomar vino ni sidra, ni podía tocar muerto, ni comer alguna cosa inmunda, porque él era apartado para el Señor. Primero lo que hace Sansón en su trayectoria, empieza porque ya había tenido experiencias con el Espíritu Santo, con el Espíritu, y las hazañas que hacía, la fuerza que él tenía. Empezó él mal, descendió, tomó una mujer de los filisteos. Cuando iba descendiendo para ver a la mujer, le salió un león al encuentro, y cuando ve al león, dicen que lo despedazó, lo mató, y descendió y estuvo con la mujer. Después que estuvo con ella, regresa por el camino a donde había dejado el león muerto. Ahí encontró un panal de abeja y tomó la miel y comió, tocó el muerto y empezó a comer de aquella miel, cosa que no debía haber hecho.
porque él era fuerte, él creía, ¿verdad?, que lo que él tenía era por él mismo. Se había olvidado que lo que él tenía, hermano, era de parte de Dios. Y él empezó a perder su voto nazareo. Y en transcurso de que él seguía haciendo de las suyas y tomando en sus manos, oiga bien, dice, tomándola en sus manos, se fue comiendo por el camino. No solamente eso, sino que también le dio a sus padres. Gloria al Señor. Y no le dijo de dónde había agarrado esa miel. Era de aquel león despedazado, muerto, que estaba tirado en el camino. Ahí había un panal de abejas, y de ahí tomó la miel y empezó a comer y le dio a sus padres, sin decirle de dónde la había agarrado. Él no podía haber hecho eso. Oiga bien, o sea que él, lo que a él se le había dicho, no le importó. O sea, Dios lo usaba y Dios lo seguía usando. Pero usted ve que hay personas que Dios los usa y están en pecado. Y dice, pero ¿cómo? O sea, están empezando a perder su voto, a descender. Cuando dice a descender, es como decir, ya no le importa, ¿verdad?, la palabra. Ya no le importa vivir la palabra. Ya no le importa someterse a la palabra, no al hombre, a la palabra. Porque aquí lo importante es someterse a la palabra. Dios le había dado el privilegio, oiga, el privilegio de ser nazareo y ser apartado para él. Oiga, el privilegio que Dios le dio a Sansón con una fuerza espectacular, pero no le importó a Sansón lo que se le había mandado a que no hiciera. Lo que le dijeron que no hiciera, eso hacía. ¿Por qué? Porque decía, bueno, a mí todavía me sigue usando el Espíritu Santo, dice. A pesar de que ya había perdido algunos votos nazareos, se había mezclado con una mujer filistea, había tocado muerte y había comido cosa inmunda. Le decía, pero la fuerza todavía la tengo. Sí, pero Sansón no sabía que llegaría el día en que Dios se iba a apartar de él. ¿Por qué? Porque muchos juegan con el pecado. Sansón empezó a jugar con el pecado. Oh, mire, yo hice esto y no me pasa nada. Mire, yo fallé y sigo predicando y sigo haciendo de la mía y no pasa nada. Oiga, hay gente que es así, que sabe que está mal, pero siguen predicando. Saben que están mal y siguen haciendo de las suyas. Y dicen, no me pasa nada, ya llevo un mes, ya llevo 2 meses y Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Dios está dormido, o ellos piensan que están bien, pero a la luz de la palabra nosotros vemos que Sansón estaba mal. Ya había hecho lo que no tenía que haber hecho. Entonces, aquí nosotros lo que vemos es en Sansón alguien que tenía fuerza. Se metió el orgullo en él. ¿Qué hombre sobre la tierra tenía la fuerza que Sansón tenía? No había nadie. Era un hombre, hermano, espectacular. Era un hombre admirable. Es decir, que se pelea contra 1000 y mata 1000. Un solo hombre que arranca las puertas de una ciudad y se las lleva. Estamos hablando de unas puertas gigantes. Se la llevan en la espalda y la lleva hasta una montaña. Un hombre que, hermano, ¿quién podía enfrentarse a Sansón? Se enfrentaban 1000 y los mataba. Se enfrentaban 500 y ya los mataba. Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Sansón falló, pero decía, sigo teniendo la fuerza, sigo teniendo la admiración. Sansón era popular. Sansón era coqueto. Sansón caminaba sobre la filistea. Le gustaban las filisteas, les gustaban las paganas, cosa que no tenía que hacer, lo hacía. Y decía, sigo teniendo razón. Sí, pero Dios se cansa. Sí, pero ya Dios te tiene contado los días. Sí, pero llegará el día en que Dios se va a apartar. Sansón nunca buscó arrepentirse. Sansón no buscó decir, fallé al Señor, perdí y hice esto. No, usted no ve a Sansón pidiendo ayuda a Dios
Usted no ve a Sansón orando a Dios diciendo: Señor, entrégame a los filisteos para que yo liberte al pueblo. No, usted no ve a Sansón así. Oiga bien, aparte de esto, nosotros vemos que vamos a leer en el enigma que Sansón hace en el capítulo 14 y el verso 14. Vea lo que hace Sansón. Dice: entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Oiga bien, estaba Sansón en la ciudad con la mujer que había obtenido, y estaba en un lugar de los filisteos, y estaba ahí tomando y bebiendo en fiesta por 7 días. ¿Qué se le había mandado a Sansón? Que no tomara vino. Ahí estaba en una fiesta con una filistea a la que había agarrado como mujer, y estaba en fiesta por 7 días con esos filisteos, tomando y bebiendo con esos muchachos. Otro voto que estaba perdiendo, el voto nazareo que se le había dicho que no tomara vino ni sidra. Se estaba emborrachando. Ya había tocado muerto, ya había comido cosas inmundas, ya se había metido con una filistea y ahora se estaba emborrachando. Había perdido 4 votos nazareos que le habían dicho que no lo hiciera. Lo hizo y decía: pero todavía sigo teniendo la fuerza. Por eso yo le digo: diga al fuerte, débil soy, porque él tenía debilidades. Era atraído por las filisteas, era atraído por el mundo, era atraído por el licor, por lo que le ofrecían las otras naciones. Él iba detrás de eso. Oye, perdió 4 votos nazareos, pero decía: sigo teniendo la fuerza. Llegará el día en que Dios se iba a apartar de Sansón y él no lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios deja un lapso de tiempo. Dios no corta al principio. Falla una y Dios le sigue dando oportunidad. Falla otra y Dios sigue dando oportunidad. Dice: vamos a ver si en este lapso de tiempo que Dios le permite para que tenga misericordia de él, por misericordias que le da ese lapso de tiempo, para que el hombre entienda que lo que él tiene y donde Dios lo ha llevado es porque Dios se tuvo misericordia de él. Y cuando la persona, hermano, no recapacita, no entiende, en este caso como Sansón, que no entendió, mire, seguía teniendo la fuerza, seguía haciendo hazañas. ¿Y qué? Él no pensaba que él había roto sus votos nazareos. Él no pensó en eso. Oiga bien, estando ahí en esa fiesta, 7 días de fiesta con los filisteos, emborrachándose, les dice un enigma. Y les dice: les voy a decir un enigma, y si ustedes me lo adivinan, yo les daré a ustedes 2 mudadas. Pero si ustedes no me lo declaran, no me lo adivinan, ustedes me darán a mí 30 mudadas nuevas. Y dijeron ellos: bueno, di tu enigma. Y dice el enigma, dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y todos: ¿qué será? ¿Qué será? Pero él lo que estaba diciendo era del león que él había matado en el camino, y que cuando él regresó encontró miel dentro del muerto, dentro del cadáver, dentro del león muerto. Eso era lo que él les estaba diciendo. Pero si esto nosotros lo aplicamos, que será el segundo tema que yo toque, porque yo creo que no me va a alcanzar, lo voy a decir. Ese es el tema de la segunda predicación. Del devorador salió comida. Oiga bien. Y del fuerte salió dulzura. Si aplicamos esto en el ámbito espiritual, el diablo, que el Señor lo reprenda, se dio cuenta que a Sansón
le gustaban las filisteas. El enemigo se dio cuenta que Sansón le gustaba estar con los paganos y mezclarse con los filisteos. Oiga bien, y dice, del devorador salió comida. ¿Qué clase de comida le presentó el diablo a Sansón? ¿Qué clase de comida? Mire, Sansón se creía fuerte, dice, ¿verdad? Y del fuerte salió. Es que Sansón se le metió el orgullo cuando mató a un león. Porque el león, sabemos que ¿quién va a matar a un león? Y dice que él lo despedazó como un cabrito. Por eso el enigma de él dice, y yo vencí al león. ¿Ah? Dice un Proverbios, vaya conmigo, Proverbios 16 y verso 18. Vea que dice la escritura. Proverbios 16 y verso 18. Vea lo que dice la escritura. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Cómo dice? ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó? No se estaba enalteciendo ahí. Dice que antes de la caída viene ¿qué? La soberbia. Aunque él seguía teniendo la fuerza, aunque él seguía haciendo hazañas, porque después de que ellos no lograban descifrar el enigma que él les había dicho, presionaron a la mujer de Sansón, que si no les decía, la iban a quemar, la iban a matar. Ella presionó a Sansón y le dijo, dime el enigma a mí. Y le dijo Sansón, si ni a mis padres se lo he declarado, ¿cómo te lo voy a declarar a ti? Pero dice que ella, oiga bien, dice que ella, los 7 días que estuvieron en fiesta, los 7 días pasó rogándole y llorándole que le dijera el enigma. Y al último día, Sansón le confesó el enigma a ella y ella se lo dijo a los muchachos. Y los muchachos le dijeron a Sansón el enigma. Y le dijeron, del fuerte salió dulzura y del devorador salió comida. El león. Y él se encendió en ira y le dijo, si ustedes no hubieran presionado a la mujer, ustedes no hubieran adivinado. Y dice que Sansón se fue y mató a 30 hombres para quitarle la mudada y dárselos a ellos. Seguía teniendo la fuerza Sansón, ¿verdad? Mató 30 hombres y ya había perdido sus votos. El único voto que le quedaba era el del cabello. Era el último que, como muchos, que ya Dios los tiene señalados, ya Dios los tiene marcados, porque a pesar, oiga bien, a pesar de que Dios le ha dejado un lapso de tiempo para que se arrepienta, no quieren arrepentirse, pero ya Dios los tiene señalados, los días los tienen contados. ¿Para qué? Para que Dios haga algo sobre ellos, porque no quieren arrepentirse. Vea usted, dice que Sansón mató 30 hombres después de que había perdido ya los votos. Oiga bien, la mujer le rogó, la mujer le lloró y le sacó la verdad. Dice que del fuerte salió dulzura, lo convenció ella. Y el enemigo vio que quien convenció a Sansón para
que le dijera y le declarara el enigma, esa misma arma usó el enemigo, los filisteos, para que él sacara los secretos que tenía. ¿Por qué era tan fuerte Sansón? Usó lo mismo. Se dieron cuenta de que él era atraído por una mujer, y esa misma arma usaron utilizando a otra mujer para que sacara el secreto de dónde venía la fuerza que él tenía. ¿Para qué? Para destruirlo. Lo mismo volvió a usar el enemigo. Oiga, después de esto, dice, hermano, que este Sansón llegó a una ciudad, oiga bien, y allí en esa ciudad vio a una ramera y se metió con ella. Otra. Sansón llegó a una ciudad y llegó y vio a una ramera y se acostó con ella y se quedó ahí. Y cerraron las puertas de la ciudad y lo rodearon y dijeron: ahí está Sansón, es nuestra oportunidad de matarlo. Y dijeron: al amanecer lo matamos. Pero Sansón a medianoche se despertó y salió de ahí, salió del hotel, salió del motel. Oiga, ¿cuántos ministros no se han revolcado? ¿Ah? Con alguna miembro de la iglesia. ¿Cuántos pastores y ministros no se han revolcado y se van a los hoteles y siguen predicando? Ah, Dios mío, qué silencio. Oiga, y dice que vino Sansón y después de acostarse con esa ramera, salió de ahí, arrancó las puertas de la ciudad, se las puso en la espalda y las fue a dejar hasta una cumbre en un monte por allá. Seguía teniendo la fuerza Sansón. Y usted se puede preguntar, pero ¿cómo es posible que todavía Dios lo respalde? ¿Cómo es posible que todavía Dios respalde a este hombre? Es que Dios le está dando chance. Es que Dios le está dando tiempo. Es que Dios ya le fijó una fecha. Porque toda mentira tiene fecha de clausura. Todo pecado tiene fecha de clausura. Una mentira puede durar 5, 10, 15 años, pero tiene vencimiento. Cambio, la verdad permanece para siempre. La mentira tiene fecha de vencimiento. El pecado que siguen haciendo tiene fecha de vencimiento. Dios se cansa. Por eso que Dios había designado que naciera, lo había apartado, que naciera Sansón. ¿Para qué? Para que libertara al pueblo. Porque dice que el pueblo de Israel había vuelto a hacer lo malo. Y cuando el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo, Dios se lo entrega a sus enemigos. Dios lo entrega a sus enemigos. Y Sansón había sido, ¿para qué? Había nacido para cumplir el propósito para el cual él había sido enviado. Era nazareo, era apartado para Dios, santo para Dios, para que libertara al pueblo. ¿Qué hizo? Usó lo que Dios le dio. Oiga bien, usó lo que Dios le dio. ¿Para qué? Para complacerse él mismo. Lo que Dios le dio, lo usó él personal. O sea que los problemas que él empezó a tener con los filisteos no eran por problemas de libertar a Israel, eran problemas personales de él. Él se enfocó en lo personal, en lo de él. Él no estaba cumpliendo el propósito al cual había venido, sino que él mezcló esto personal. Y peleaba con los filisteos, pero era personal.
dice que la mujer que él tenía, el papá se la entregó a un amigo de él, a un conocido, se la entregó como mujer. Y ahí vino Sansón y amarró 300 zorras. No sé si estoy mal con el número, pero amarró un montón de zorras, le puso una tea, le prendió fuego y quemó toda la cosecha de ellos. De ahí vinieron los filisteos y quemaron a la mujer de él. Y esa era la guerra. La guerra de Sansón era personal, no era por cuestión de Dios, no era por hacer la voluntad de Dios. Sansón estaba peleando con el filisteo, pero era personal, era de él propio, era por sus propias conveniencias, no era por la voluntad de Dios, no era por libertar a Israel. La pelea de Sansón con los filisteos era personal. Eso era lo que estaba usando Sansón. Y ve, después de esto, los filisteos, después de que quema toda la cosecha, oiga, después de que quema toda la cosecha, con esas horas que él suelta, vea usted, el mismo pueblo de Israel, subieron muchos hombres a agarrar y atrapar a Sansón para entregárselo a los filisteos. Y vienen y suben y le llaman a Sansón y dicen: venimos a atraparte, venimos a entregarte. Y le dice Sansón: ¿cómo así? Oye, ¿y tú no sabes que los filisteos gobiernan sobre nosotros? ¿Tú no sabes que ellos son los que están encima de nosotros? Te vamos a entregar a ellos. Sansón le dice: pero prométame que no me van a matar. ¿Cómo te amarramos? ¿Cómo te atrapamos? Dice: pónganme unas cuerdas nuevas, dice, para que yo no me pueda soltar. Pero era mentira, Sansón tenía fuerza todavía. Y lo entregaron a los filisteos. Cuando lo entregan a los filisteos, vino el Espíritu de Dios todavía por misericordia. Aleluya. Y entró sobre Sansón y dice que con una quijada de asno mató 1000 hombres. Pero, oiga bien, pero él no podía tocar muerto, él no podía tocar un animal muerto. Y muchos, yo he oído predicadores que predican hasta de la quijada, porque encontró una quijada fresca, y esa quijada fresca la usó para matar a 1000 hombres que venían a atacarlo, que venían a matarlo. Con esa quijada mató 1000 hombres. Sí, pero estaba perdiendo el voto nazareo porque no podía tocar muerto. Por misericordia, y para que viera Sansón que Dios todavía estaba con él, era para que él reflexionara, para que él analizara, para que él se autoexaminara y dijera: yo estoy mal, yo he perdido los votos nazareos, pero aún así Dios ha tenido misericordia, es mejor que me arrepienta. No, Sansón nunca buscó arrepentirse. A pesar de que Dios todavía lo usaba, ya había perdido los votos. El único que le quedaba era el del cabello, pero el diablo se encargó de eso. Se encargó de que perdiera el último voto. ¿Qué hizo? Dijo Sansón: mató. Y dice que hasta le cambió el nombre a ese lugar. Y vino un montón, 2 montones, dice, con una quijada maté 1000 hombres. Y dice que Sansón sintió morirse porque tenía sed, ¿no? Que matar 1000 hombres no era fácil, ¿verdad? Y se cansó. Y fue la primera oración que hizo Sansón. La primera que hizo Sansón. Y le dice: Señor, ¿me vas a dejar morir después de que tú le has dado una gran victoria? Y dice que Dios le dio de beber agua, y bebió agua y recobró su espíritu y la fuerza. Fue la primera oración que él hizo. Pero ya se había revolcado con ramera, ya había perdido, ya había tocado muerto, ya había perdido sus votos nazareos, y Dios todavía tenía misericordia de él. Y todavía aún así él no recapacitó. No, dice: no,
seguiré avanzando, seguiré haciendo lo que Dios me puso a hacer. Sí, pero está en pecado. Sí, pero no se arrepiente. Siguen mintiendo, siguen robando, siguen adulterando, siguen fornicando. ¿Me entienden? No, pero ellos piensan que Dios está con ellos. Pero Dios le está dejando todavía un tiempo. Pero ya Dios le puso tiempo. Porque Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Usted puede jugar con el pecado. Usted puede jugar con Dios si quiere. Pero al final Dios le pasará la factura. Si no, pregúntele a Sansón. Jugó con el pecado. Perdió su voto nazareo. No le importó los requisitos que le habían dado, que tenía que ser hombre de buen testimonio. No, ¿qué le importa a él? Porque como Sansón era famoso, Sansón era mencionado por todas las ciudades. Sansón era famoso. A Sansón lo mencionaban por mucho lado. ¿Quién como Sansón? ¿Quién como él? Tenía fuerza. Nadie podía enfrentarse a él. Despedazaba leones, mataba a 1000 hombres, 300, 500. ¿Quién? Sansón era famoso, era mencionado. Y eso, tenía liderazgo, Sansón, ¿verdad? ¿Quién como Sansón? Y así hay muchos. Y como dice el proverbio, antes de la caída viene la soberbia. La soberbia lo está matando. La soberbia, el orgullo. Ay, es mencionado fulano de tal, Sansón el grande. Sansón mató un león. Sansón mató 1000 hombres con una quijada de asno. Sansón arrancó las puertas de una ciudad. Era mencionado Sansón. Orgullo, prepotencia. Y todavía decía, y sigo teniendo fuerza. Sí, pero ya se había revolcado en el lodo del pecado. Ya había tocado un muerto. Ya había comido inmundicia. Y decía, pero todavía sigo teniendo. Y Dios me usa, dice. Y yo sigo avanzando. Y yo sigo haciendo. Sí, pero está en pecado. Y Dios no puede ser burlado. Porque Dios lo que está haciendo, lo que Dios está haciendo es dejarle un tiempo. Hay fecha de límite. Hay fecha de expansión. Usted puede pecar, estar en la iglesia. Usted puede pararse en un púlpito lleno de pecado. Usted puede venir de revolcarse allá afuera y venir a predicar. Usted lo puede hacer. Pero de Dios nadie se burla. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede hacer en lo oculto lo que usted quiera. Pero ya sus días están contados. Ya sus días, los días de Sansón ya estaban contados. Porque no quiso arrepentirse. No quiso humillarse delante de Dios. No, seguía mintiendo. Seguía revolcándose con ramera. Seguía tocando muertos. Seguía comiendo inmundicia. Seguía borrachándose. Y a Dios le había puesto fecha. ¿Sí? Es que nadie puede burlarse de Dios, hermano. ¿Quién puede burlarse de Dios? Dígame. Aquí podemos decir una cosa, aparentar corbata, saco, aparentar que somos los grandes espirituales, los grandes santos. Porque tengo seguidores, porque tengo gente que me respeta, tengo gente que me aclama, tengo gente. Sí, pero Dios te conoce, soberbio. Dios te conoce en el fondo del corazón. Dios sabe lo que hay adentro. ¿Quién decía que era Sansón? Sansón era hebreo, era israelita, era del Dios de Israel. Sansón, el fuerte, el grande Sansón. Hasta quiso hacer una estatua ahí de la gran quijada de Sansón.
aquí maté yo 1000 hombres. Un monumento a Sansón. Sí, pero con esa quijada estaba perdiendo su voto nazareo porque no podía tocar. ¡Muerto! Usted no ve que hay gente que por salvar su pellejo tiene que mentir y sigue predicando. ¿Y Dios qué? Y Dios está sordo, y Dios está ciego, y Dios está mudo, y Dios está dormido acaso. No, es que ya Dios ya le puso tiempo. Después de Sansón, ¿cuántos años pasó haciendo lo mismo? ¿Cuántos años pasó? Déjenme, sigan haciendo el pecado, sigan parándose en los altares, sigan engañando a la gente, sigan haciendo lo que ustedes quieran, pero ya Dios le tiene contado el tiempo. Ya Dios le puso fecha. Ya Dios tiene trazado el día y la hora, porque de Dios nadie se burla. Aquí puedo mentirle a la gente yo. Desde el púlpito es fácil engañar. Desde el púlpito es fácil engañar a la gente. Aquí es fácil, con apariencia de piedad, con apariencia. Es fácil. Sí, cabezón, pero Dios conoce lo que hay adentro del corazón. ¿Por qué Sansón nunca pensó en eso? ¿Por qué Sansón cuando clamó a Dios, sabe cuándo clamó? Cuando se estaba muriendo de sed, cuando se sintió que ya no podía, ahí clamó. Y a pesar de que Dios le da de beber agua y que el Espíritu vuelve a Sansón y recobra fuerza, siguió haciendo lo mismo. Siguió haciendo lo mismo. ¿Y entonces qué hizo Dios? Nada. Ahí estaba Dios todavía con él. Pero dijo, le voy a dar una oportunidad más. Le voy a dar otra más. Le voy a dar otra más. Pero llega el tiempo en que dice el Señor, ¿cuántas oportunidades no le he dado para que se arrepienta y se humille? Y no quiere. Y no quiere. Y como no quiere, y como tiene el corazón endurecido, igual que el faraón, endurecido el corazón, Dios le ha de mostrar que con Dios no se juega. Póngase en pie. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Te pido en esta hora, Señor, que seas tú, Padre amado, que nos guíes, Padre Santo, en todo lo que hagamos, Señor amado. En esta hora queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia, Señor, de nuestra vida. Que si en algo te hemos fallado, Padre, te pedimos perdón, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. No queremos fallarte. Queremos guardarnos para ti en santidad. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú regarduyendo, exhortando, reprendiendo nuestras vidas, Padre amado. No queremos fallarte, queremos serte fiel hasta el final. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Seas tú alcanzando la vida de las almas. Si usted quiere la oración, hermano, pase y déjeme orar por usted. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.